la ciudad de La Paz. Vamos a transmitir por nuestras redes sociales también, mediante Zoom, mediante YouTube, mediante Facebook, y también en la transmisión en vivo de traducciones entre el aymara y el quechua. Estamos muy contentos que los hermanos les doy la bienvenida a este culto en la zona sur. Estamos de manera presencial, con mucha alegría, también recibiendo a los invitados, a los hermanos que participan. Antes de iniciar, voy a orar por este culto de esta mañana. Nosotros ponemos. Señor Dios, Padre amado, le agradezco, Señor, por su gracia, por su misericordia, Señor, estamos en este lugar. Señor, usted nos ha traído por un propósito, nos ha traído, Señor, con fin, que pueda escuchar, Señor, la palabra, que pueda renacer nuestro corazón, que pueda conectarse cada vez más, Señor, con usted, por su espíritu, Señor, que crezca en nuestro corazón la fe. Le agradezco, Señor, por los invitados que usted permite llegar. Son tan valiosos, Señor, para su propósito, para su reino, Señor. Usted murió, Señor, una vez y para siempre, para librarnos, Señor, del pecado, para darnos, Señor, vida abundante, vida en Cristo Jesús. Le agradezco, Señor, porque también permite a los hermanos tener un solo corazón para avanzar, Señor, en este culto dominical, Señor. Rogamos que usted pueda también, Señor, cuidar la vida de los siervos, de los ministros, de los seminaristas, evangelistas en la iglesia. Es imposible, Señor, que podamos avanzar, que podamos llegar a todos los rincones, Señor, con el Evangelio, en idiomas también, aymara y quechua. Agradezco, Señor, que ha permitido a estas personas, estos hermanos, Señor, que puedan traducir, Señor, para llegar a provincias, y las nuevas almas pueden escuchar, Señor, también el Evangelio. Agradezco, Padre Santo, y en este tiempo queremos entregar todo este acto, Señor, hermoso de culto. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén. Sí, vamos a continuar con el programa, alabando al Señor con nuestras alabanzas. Amén. Vamos a iniciar las alabanzas. El primer himno que vamos a alabar es el himno número 377. Vamos a buscar, por favor, himno número 377, o cuán dulce es fiar en Cristo.
461. Himno número 461, es todo para mí. El siguiente himno que vamos a buscar, por favor, es himno número 214. Himno número 214 es Pon tus ojos en Cristo. Amén. Sana y tu
dice: te amo, Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Esta mañana vamos a dar paso también a la oración por el culto de esta mañana, mientras el diácono Martín pueda pasar para la oración, por favor. Amén, hermano, buen día, vamos a orar esta mañana. Gracias, Señor Jesús. Esta mañana te agradecemos por la vida que nos prestas, Señor, por el día maravilloso nos regalas. También, Señor, tú mismo diriges, Señor, todos los cultos que realizan, Señor, en diferentes departamentos, provincias, Señor, de la Iglesia Misión Buenas Nuevas, Señor. Tú mismo diriges, Señor, los pastores, líderes, también, Señor, evangelistas que están dirigiendo en diferentes puntos, Señor Jesús. Estamos en tu mano, Señor, tu mismo guía, dirija también para poder recibir tu palabra, para nuestro alimento, para nuestro espíritu, Señor. Así te pedimos esta mañana, tu mismo, Señor, tu palabra poderosa, que pueda alimentar nuestro espíritu, Señor. Gracias, Señor. Así te pedimos en esta mañana, en tu nombre santo, Señor Jesús. Amén. Amén. Sí, muchas gracias, diácono. Vamos a continuar con el programa con la última alabanza en esta mañana y después vamos a dar también los testimonios. Última alabanza. Vamos a buscar la última alabanza, que es el himno número 179. Himno número 179, al que en busca de la luz.
también conectar nuestro corazón con el Señor Jesucristo, con Dios mismo, en el testimonio de los nuevos himnos, ¿no? Le agradezco en este tiempo también, Dios nos permite la reunión presencial, acá en la zona de Calacoto, zona sur, en la zona número 4, la reunión zonal. Gracias a Dios también Dios nos permite, ¿no?, el lugar, el espacio, con los hermanos, los invitados, ¿no? Quiero dar la bienvenida también esta mañana a los que nos visitan, ¿no? Bienvenida, hermana, por este viernes. Mi hermano Fernando está asistiendo esta mañana, bienvenido con mi sobrina. Bienvenida. También visitarla por primera vez, ¿sí? ¿Sí? ¿Cuál es su nombre? Karel. Sí, bienvenida a esta reunión zonal, el culto de la Iglesia de Misión Buenas Nuevas. Bienvenida a asistir, ¿no?, a este culto. Esta mañana vamos a dar lugar a los testimonios, queridos hermanos. ¿No? Vamos a invitar a que va a pasar la hermana Rosa, a testificar en esta mañana. Hermana Rosa, adelante. Buenos días, hermanos. Amén. Buen día. Pidiendo que Dios guíe este tiempo, ¿no?, para la iglesia, glorificado realmente. Yo recibí la salvación mi nombre es Rosa Maldonado y yo no soy de Bolivia, yo soy de Ecuador. Yo en Ecuador recibí la salvación el 29 de septiembre del 2005. Yo recibí la salvación por medio del libro de Pastor Oxopac, El secreto del perdón del pecado. Realmente ese tiempo nosotros teníamos una familia, ¿no?, que constituían personas mayores, éramos 3 mujeres, mi padre y mi madre. Ese tiempo estábamos pasando circunstancias bien difíciles, muy, muy difíciles realmente. Y entonces, viviendo con mis padres y siendo personas mayores, realmente Dios empezó a botar nuestro ser, a toda esa situación difícil que estábamos viviendo en ese momento, tanto de enfermedad, y también perdí el trabajo, también mi hermana perdió el trabajo, y nos quedamos económicamente solo con la atención del retiro de mi padre, de la jubilación de mi padre. Entonces vivíamos realmente bien difícil, pero ese tiempo doy gracias a Dios porque gracias a esa situación que vivíamos en ese tiempo y cómo afligía nuestros corazones, yo pude conocer de Dios, porque yo no conocía de Dios. Yo era una persona católica por 45 años de edad. Estaba en la iglesia católica, pero eso se puede decir ni católica porque asistía a veces nada más. Pero ese tiempo de aflicción, empezamos a asistir a la iglesia muchísimo. Yo empecé a asistir a la iglesia muchísimo. Realmente estaba buscando una solución. No para ver mi pecado, porque no tenía realmente sensibilidad en mi corazón de saber que yo me iba a ir al infierno, ¿no? No sabía, yo no tenía esa sensibilidad. Pero sí lo que yo buscaba de Dios, buscaba a Dios para que solucione mi situación. ¿Cuál era mi situación? La enfermedad, la situación económica que en ese momento vivíamos. Pero le doy gracias a Dios porque realmente a través de esa situación yo pude conocer a Dios. Es la única manera que uno tiene para conocer a Dios, y es bienvenida a esa situación, cualquiera que sea, es bienvenida. Y de mucho gozo en este tiempo. En ese tiempo yo no entendía y realmente me levantaron contra Dios. Estando teniendo así esta situación, vino un hermano que se había cambiado de la católica a la iglesia cristiana, y realmente estando en una iglesia cristiana, él económicamente empezó a subir mucho y tenía una excelente situación económica. Y él nos venía en ese tiempo y nos visitándonos. Él nos decía que por qué estábamos así tan difíciles ese tiempo, ¿no? Entonces, él nos dijo a nosotros, él nos empezó a dar yo. En esos 45 años yo no conocía la Biblia, no sabía la Biblia, no sabía él sabía que existía la Biblia,
pero como yo me crié, me eduqué en un colegio religioso, realmente nos decían que la Biblia era prohibida. No nos permitían la Biblia, sino libros que nos daban exclusivamente ellos. En eso estábamos cuando él nos vino y nos mostró un capítulo, nos dijo que nosotros estábamos en maldición, que así decía la palabra de Dios, porque él empezó a ser guiado por la iglesia esta cristiana. A él estaban guiando por la ley, se puede decir, porque él vino a mostrarnos Deuteronomio y nos dijo que nosotros estábamos en maldición y que Dios realmente nos estaba persiguiendo ese tiempo porque nosotros estábamos siendo idólatras. Realmente siendo cristiano, ¿qué se tiene en la casa de uno? Cuadros de vírgenes, cuadros de todo, de estatuas de yeso, de Jesucristo, pero realmente no tenemos conocimiento. Yo sé que ese tiempo yo no conocía de Dios, aunque yo nombraba a Dios, pero realmente no conocía de Dios. Entonces él vino y nos mostró Deuteronomio que la idolatría es sobre la maldición. Pero así en eso quedamos de que estamos en la maldición. Pues ¿qué hicimos nosotros? Queriendo acabar con esta situación económica, nosotros ¿qué hicimos? Empezamos a romper todo lo que eran los cuadros, quemamos los cuadros, y realmente ahora yo puedo mirar cuánta era mi ignorancia, ¿no? Y cuánta era la falta de sensibilidad que hicimos sufrir a mi madre ese tiempo, porque ella amaba mucho sus cuadros, sus vírgenes, pero nosotros actuando así nada más, entonces quemamos todo eso. Para ella fue mucho sufrimiento en su corazón, pero haciendo eso nos cambiamos realmente de iglesia, de la católica a la cristiana. Entonces, ¿qué empecé yo? Le doy gracias a Dios porque en esa iglesia me enseñaron la Biblia. A partir de la Biblia, de conocer la Biblia, empecé a leer y nos guiaban también en la iglesia leyendo la Biblia. Pero en la iglesia, ¿qué nos decían? Que nosotros tenemos que cumplir todo lo que nos dice. Todo lo que decía, todas las leyes, nosotros teníamos que cumplir. Dejar de ser idólatras, dejar de hacer, teníamos que ser buenos. Entonces eso para mí fue una carga, para todas nosotras, las tres hermanas que estábamos, fue una carga, porque pusieron una carga muy pesada en nosotros. Si antes estaba sufriendo por la economía, por mi enfermedad, pero ahora era una carga espiritual muy fuerte que no podíamos, pero yo me esforzaba muchísimo, porque quería cumplir. Y cada vez que yo me esforzaba para cumplir por lo menos un mandamiento, el no mentir, el no hablar mal de las personas, tener muchos pensamientos, eso me hacía tener muchísima más carga. Yo producía más, salía más de mí, mucho más. Ese tiempo más el pecado empezaba a mostrarme quién era realmente yo, a mostrarme realmente que solo estaba viviendo hipócritamente y que mi corazón era malo, pero no sabíamos cómo quitarnos de ese peso o cómo llegar delante de Dios, porque realmente no estábamos delante de Dios. Pero así un tiempo se produjo, el 28 de noviembre se produjo un seminario bíblico en Ecuador y empezaron a circular volantes donde decía el secreto, un volante pequeño, donde decía el secreto del perdón del pecado y el nuevo nacimiento. Entonces, yo no recibí ese volante, sino recibí a mi hermana, una de mis hermanas. Y ella me vino y me dijo, mira esto, hemos acudido a la iglesia. Y estando en esa iglesia acudíamos a otras iglesias más para ver si realmente de alguna forma nosotros teníamos paz en el corazón. Paz, porque ya estábamos demasiado cargados de todo. Ya decidimos que en esa iglesia tampoco había la paz, solo decidimos en el corazón retirarnos de la iglesia y simplemente quedarnos a vivir en la casa de memoria, como
dice que una historia de la viuda, ¿no? Simplemente morir ya, ¿no? Porque la iglesia no nos traía solución a nosotros. Yo pensaba en mi corazón, tenía tanta maldad en mi corazón, se había salido tanta maldad en mi corazón que Dios no quería saber nada de mí. Realmente había puesto hasta aquí y no quería saber más de mí. Entonces, simplemente nosotros decidimos eso en el corazón. Cuando decidimos eso en el corazón, no volver a la iglesia, entonces vino ese volante y mi hermano Jorge dijo: esto nosotros no hemos escuchado. Mira, este es el secreto del perdón del pecado, del nuevo nacimiento. Realmente yo estaba tan cargada, tan decepcionada de que no sentía la ayuda de Dios, que dije, no me importa ir a uno más o ir a un momento, ya no quiero. Pero mi hermana sí se sentía esa, porque ella espiritualmente sentía, yo voy a ir al infierno. Éramos diferentes corazones. Yo quería solucionar mi situación económica, ella quería solucionar su espíritu, la carga espiritual que tenía en su corazón. Ella en su corazón tenía que realmente ella iba a ir al infierno, pero a mí ese tiempo no tenía ningún peso realmente de tanto vivir así como vivía, llena de inmundicia, llena de pecado. Mi corazón se me ha vuelto miedo, no tenía sensibilidad espiritual, nada, para nada. Entonces, pero cogiendo ese papel, mi hermana asistió, yo no pude asistir, porque mi madre también estaba un poco delicada de salud y yo tenía que cuidar. Entonces ella asistió a esta reunión que era desde el 28, 29, 30, 31 y primero. 30 nomás, no me acuerdo, pero hasta el 1 de octubre, hasta el 1 de octubre. Entonces, ella asistió, pero cuando asistió el 28 de septiembre, ella vio unos libros, ella asistió y empezó a compartirle un siervo de Perú que había ido a compartir. También había un pastor, un evangelista coreano estaba ahí, y él estaba, pero no hablaba bien el español, por lo tanto le habían llevado a un evangelista de Perú. Entonces el evangelista de Perú es el que daba la campaña evangelística. Entonces ella estaba escuchando y mirando que realmente lo que nos habían dicho en la iglesia era muy diferente a lo que ese momento, el primer día estaban predicando. Ella decía, no puede ser así, no puede ser así. Entonces tenía duda en su corazón, pero sin embargo quería seguir escuchando hasta el final. Entonces ella, viendo que yo ya no podía asistir, ella compró el libro, porque ese rato estaban vendiendo el libro que les digo que era de Pastor Sofá, El secreto del perdón del pecado y el nuevo nacimiento. Ella me llevó, me conversó, me comentaba: nosotros estamos viviendo, no es así, la iglesia no es así. A nosotros nos están dando, este evangelista nos está dando de otra manera, es otra forma como hay que hacer. Realmente es a través de la Biblia, dice que todo, que lo que nos está predicando ahora es la palabra de Dios. Dice: yo te traje este libro como no puedes ver si tú puedes leer. Entonces realmente desde que me entregó esa tarde, esa noche, porque ya era de noche, yo me puse a leer desesperado. Pero cada vez que yo leía ese libro sentía como mi corazón iba quitándose muchísimo la carga que tenía de tanto que me habían dicho que tengo que hacer y de lo que yo quería cumplir. Y a través de Esaú, yo leí esa noche hasta la madrugada casi, y después al otro día en la tarde leí todo el libro. Ya en la noche del 29, en la tarde del 29, yo podía aceptar esa semejanza. Realmente yo recibí la salvación a través de este versículo. Es en Génesis 27, versículo 13. Está tratando aquí, Pastor Sopá hablaba en el libro acerca de Jacob y Esaú, era la historia, y él describía claramente quién era Esaú.
Y yo podía mirarme en mi corazón era Esaú. Yo quería con mi manera, con mi fuerza, haciendo yo las cosas bien, queriendo ser, aunque no era, Esaú tenía aquí capacidad, tenía mucha capacidad para cazar, para estar con su fuerza. Yo no tenía ni esa capacidad y eso Dios me hacía ver. Pero mi corazón era igual a Esaú. Yo quería ser, aunque no era, quería ser Esaú y acercarme delante de Dios con mi manera, con mi fuerza, haciendo yo. Entonces, realmente ahí en el libro describe claramente el corazón de Esaú y el corazón de Jacob. Jacob no era una persona débil, necesitaba de su madre, pero yo no era esa persona. Pero leyendo caía mi corazón todo así. Realmente yo soy una persona inmunda, siendo un trapo de inmundicia, como dice la palabra. ¿Cómo puedo yo limpiar mi pecado? ¿Cómo puedo yo hacer algo en la Biblia? Y ahí, leyendo también Deuteronomio, podía mirar, debo hacer esto, pero abajo dice, si cumplo eso, yo voy a tener bendición. Pero si no cumplo, era maldición. Entonces no cumplía, ya tenía la maldición. Por eso ya tenía la maldición. Entonces, a través de Esaú y de esto, yo podía mirar y a la final yo podía dar gracias a Dios porque este versículo trabajó fuertemente a mi corazón. Decía, y su madre respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráeme. Así le dice, ¿no? Se hace cargo la madre del pecado, de lo que Jacob no podía, era un ser débil, realmente yo no podía estar. A ese estado Dios me llevaba a través del libro, no solo en Esaú, sino a través de todo el libro me llevaba a ese estado. Yo necesito de esa madre. ¿Quién es esa madre? Jesucristo. Realmente sin Jesucristo yo no puedo ser nada. Recién en ese tiempo yo podía saber que Jesucristo venía a cumplir algo muy grande, que era quitar mi pecado, quitar toda la carga que yo tenía, y a Jesucristo se la llevó. Yo nada tenía que hacer. Entonces este versículo entraba fuertemente a mi corazón y realmente podía dar gracias a Dios esa tarde. Yo gritaba de alegría solita en mi cuarto, gritaba de alegría porque estaba sola en la casa, gritaba, me arrodillaba, me decía, gracias Señor, ahora te conozco, ahora sé que eres mi Dios, que estás conmigo y que me acompañas. Entonces, desde ese tiempo a esta hora yo estoy muy agradecida, me conmueve mucho porque me permitía recordar, ¿no?, cómo era mi vida de triste, de mucha amargura, de mucha miseria, pero a partir de que yo recibí de ese 29 de septiembre del 2005, yo podía cambiar de un lugar a otro y ser muy feliz, realmente sí. Este tiempo Dios me permite, a pesar de las dificultades y las cosas, me permite ser una persona muy feliz, realmente es la única felicidad. Eso yo quería. También otro versículo que me permitía es Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si sus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Así como estos dos versículos, yo podía librarme del pecado y realmente ser una persona justa. Así es la única manera que Dios me permitía. Doy gracias a Dios. Gracias, hermano. Sí, muchas gracias por el testimonio. También quiero dar la bienvenida a la que nos visita por primera vez, ¿no? ¿Cuál es su nombre, verdad? Mercedes. ¿Verdad? Mercedes. Mercedes. Sí, pues Mercedes, bienvenida al culto dominical.
No, no se escucha. No, se escucha, pero no se entiende nada lo que habla. No entiendo. Ukhatha laha pakal qaruma urasa ukharpi sarakta. Los doctores también estaban de compás, no había, digamos, ¿no? Íbamos a regresar 2 de la mañana a la al día siguiente, nos otra vez hemos ido, ¿no? Buscando, ¿no? Y encontramos uno en Obras, una clínica, entonces, y fui internado ahí, ¿no? Entonces, me analizaron todo, ¿no? Entonces, realmente, más pensaron que era de oveja, más que todo, policía, ¿no? No le digo de apenas lo han confirmado, entonces, análisis, todo. Entonces, esa noche vine por emergencia, ¿no? Tarde me hizo una operación, y una operación así de éxito, todo tranquilo. Entonces, para mí era una carga, ¿no? Realmente, para gracias al Señor, en ese tiempo, como él cuarentena no podía trabajar, todos estábamos teniendo nada. Estamos casi por la gracia, no estamos viviendo. Entonces, al enfermarme, se me ganaste. En mi mente venía, ¿no? ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿De dónde vas a sacar? Entonces, más me preocupaba era eso. El niño dijo, no me habían dejado. Se presta a olvidar uno, más por la calle, no digo, ¿cómo me considera? Entonces, era mi preocupación, que venía mi corazón. Realmente, ya daba la gracia, ¿no? Esa noche, como estaba buscando trabajo, mi esposa me había llamado un primo que hace 30 años no. Gracias. Y no lo ve, yo estábamos en Santa Cruz con él, ¿no? Y le dije a veces, digamos, no lo he visto, de vez en cuando, digamos, cada año, digamos, ¿no? A veces de medio año nos comunicamos, hay años que nos comunicamos, ¿no? Justo cuando estaba buscando un hospital, me había llamado, ¿no? Por teléfono, mi esposo tenía un celular, entonces, cuando a veces me pregunto, comunicarme con el Simón, él había contado que se ha puesto mal, que está buscando hospital, no se ha encontrado, pues él había contado, entonces, busquen más, a ver, busquen más, lo pueden encontrar. Entonces, así, entonces, sin saberlo, así nomás me han operado de apéndice, entonces, ya al día siguiente, ¿no? como mediodía, más o menos me llamó, ¿cómo estás? Me dijo, ¿no? Me llamó por teléfono, mi hijo va contestando. Si quería comunicarme conmigo, entonces, ¿cómo decir que estás enfermado? Sí, le dijo así, yo estaba operado, sí, me lo operaron, así, le contaba un poco, entonces por teléfono, y me dice, quiero ayudarte con algo, que es así, algo con algo te voy a ayudar. ¿Cómo te puedo llegar hasta allá? Porque digo, vamos, no puedo llegar ni cómo es. Entonces, o tienes algún cuenta en el banco, así algo. Sí, le digo, sí, tengo, le digo, no tengo, digo, su número de banco. Entonces, a ver, uno de sus me llama a tu esposo, o alguien que esté en la casa, que lo traiga, me avisa, me dice, sí, nomás entonces. Y la tarde me llamó, más tarde, ¿no?
me dijo, ¿no? ¿Ya lo tienes? Sí, ya lo tengo. Le digo así, vamos. Y me dice, ¿no? Ya, sí, entonces, realmente no lo puedo ver, hermano de Dios, ¿no? Más rato me llamó otra vez, entonces me dice, ¿sabes cuánto le debes? Me dijo, tienes que cargar el banco, le digo. Y he escuchado, no me ha dicho eso, las cosas de rey, todo, ¿no? Tenemos que conseguir 10,000 por lo menos, que digo boliviano, ¿no? Entonces, algo más es, podemos conseguirlo, ¿dónde podemos conseguir esto? Coseteando por ahí, ¿no? Para los casos, dinero, todo. Yo le dije, me escuché, he escuchado las cosas que por 10,000, así. Ya te voy a dar si no la historia. Por la tarde puedes ir al banco, puedes ir a recogerlas así. Yo voy a depositar a la tarde, y me dice, gracias, hermano, y así. Y, bueno, entonces, cuando para mi sorpresa era, como ya tenía que al día siguiente, tenía que salir del hospital. Entonces ya tenía un alivio, ¿no? Cuando tampoco sabía ni cuándo era. Cuando era más de 10,000 me hubiera mandado en el banco, lo había depositado. Entonces, por la idea de poder arreglarse, realmente ha sido para mí un milagro. Realmente el Señor lo ha tocado su corazón. Entonces, podía pagar tranquilo, no con dinero. Por eso le agradezco al Señor realmente. Y si no, podemos ver en Salmos, buscar. Salmos 37, versículo 25, dice, ¿no? Joven fue envejecido y no he visto justo desamparado, y su descendencia que bendiga el pan. En todo tiempo tiene su misericordia, presta a sus descendencias para la bendición. Realmente la palabra es viva. Doy gracias al Señor, ¿no? Porque realmente no me ha desamparado y siempre ha sido su mano, ha sido con nosotros, ¿no? Con todos, ¿no? Mi familia, estábamos contentos, felices, ¿no? Desde esa vez, realmente ha sido un gran, la gracia del Señor. Quería compartir. Gracias. Sí, muchas gracias, hermano Simón, por su testimonio, no es justo desamparado, es la palabra, ¿no? Y ese mensaje también puede permanecer en nuestros corazones, queridos hermanos. Sí, en este tiempo, la hora más importante, ¿no? El culto, voy a invitar al pastor Andrés Lin, que va a compartir la palabra en esta mañana con nosotros, ¿no? Entonces, preparen su Biblia, preparen sus corazones, hermanos. ¿Está listo? Ya, muy bien, mucha alegría de ustedes. Adelante, pastor Andrés. Buenos días, hermanos y hermanas. Esta mañana vamos a ver San Lucas, el libro de San Lucas, capítulo, de este versículo 23. San Lucas, ¿no? Tiene la Biblia, el libro de San Lucas, capítulo 23. Está bien. San Lucas capítulo 23. Desde versículo 32 hasta 43 voy a leer. Los que no tienen la Biblia solo pueden escuchar, no escuchando va a entender. San Lucas capítulo 23, desde 32. Y llegaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos,
Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y le partieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando. Y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otros sálvase a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le encarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, y sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, y le respondió diciendo: ¿y aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo, y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hasta el versículo 43 hemos leído, ¿no? Leyendo la Biblia, mucha parte no podemos entender. Entonces la gente leyendo solo la Biblia de Dios, ¿no? Según ese entendimiento solo pasa, pero no entiende muy bien la palabra de Dios. Por eso, como un libro que más ha vendido, ¿saben no es el libro en el mundo? Un libro más ha vendido en el mundo. ¿Qué libro? Como es que esta mañana ustedes han leído, ¿no? Es la Biblia. Y también un libro que aunque han comprado, creo que en toda la casa tienen en su casa, según la Biblia, 2 Biblias. Pero un libro que más no han leído también. ¿Qué libro es? La Biblia, aunque ella compra mucho porque sabe que la Biblia es de Dios. A través de la Biblia también ahí puede entender y recibir la bendición de Dios. Desea la gente compra, pero cuando leyendo ya no puede entender muy bien. Entonces, ¿dónde más vende la Biblia? También no compra pastillas, dice, para dormir en las noches. Porque algunos leyendo automáticamente viene sueño la Biblia. Chistoso, ¿verdad? No, pero es real. ¿Sí? Real. Mucha gente leyendo la Biblia sin entender pasa, no se queda nada. Entonces, como San Mateo leyendo sale un sembrado. Un sembrador, Jesucristo por parábola compartió. Entonces ahí compartiendo sale 4 lugares, ¿no? Camino, pedregales, espinos, luego buena tierra. Pero mucha gente seguían escuchaban de Jesucristo, pero sin entender regresan, dice. Y solo los discípulos se acercaban de Jesucristo y preguntaban: no entiendo, Señor Maestro. Recién Jesucristo interpretando, explicando, recién se daba cuenta. Entonces, en último lugar sale buena tierra aquí cuando escuchando la palabra. Luego da frutos, solamente de buena tierra no dio frutos, ¿cierto, no, hermanos? 100 veces 60, 30. Entonces, ¿quién puede dar en nuestra vida también frutos? Y leyendo la Biblia, los que entienden y se entienden. Los que no entienden no sirve, aunque la palabra es preciosa. La palabra de Dios, pero ya no llega en el corazón, ya no da fruto, dice. Pero los que entienden la palabra llega, ahí ya da, dice, frutos, 100 veces, como milagro, 100 veces, 60 veces.
Entonces, muchas veces leyendo la Biblia dice, ustedes también han escuchado, ¿verdad? ¿No? Cuando Jesucristo murió, llevó nuestros todos pecados. Como Jesucristo vino a este mundo como un cordero de Dios, como quita nuestros todos pecados. Entonces, leyendo una vez, dos veces, usted va a entender, va a ver, ¿no? Jesucristo es nuestro Salvador y murió por nuestros pecados. Entonces, Jesucristo una vez llevó nuestros todos pecados, no debería quedar en nuestros corazones ningún pecado, quedaría blancos. Pero lamentablemente mucha gente conociendo iglesia, la palabra, sigue quedando en el corazón pecado. Por eso sigue ya yendo a la iglesia congregando, podemos ver mucha gente llorando, luego triste, tiene miedo ante presentar nuestro Señor Jesucristo, ante nuestro Dios, ante presentar, quiere presentar, pero tiene miedo. Que primeramente, antes de presentar a Dios, primero observa, revisa mi corazón. Si hay maldad, pecados, ya tiene miedo, Dios me va a castigar. Pero leyendo la Biblia, ustedes vieron, leyeron, Jesucristo murió o no murió. Murió. Cuando murió, llevó todos nuestros pecados, ¿cierto, hermanos? Ya todo llevado, no quedaría nada, ningún pecado en nosotros. Pero eso, lamentablemente, mucha gente sigue, no soy pecado, tengo maldad. También yo veo, estoy mintiendo, estoy peleando, rabiando, rencor tengo. Entonces, Jesucristo en vano murió en la cruz. O en la Biblia dice que mucha gente quiere matar varias veces a nuestro Señor Cristo, varias veces quiere crucificar, que cada vez cometiendo necesita clavar a la cruz. Pero en la Biblia no está así escrito. Entonces, esa mañana, ¿no? A través de San Lucas quisiera compartir, ¿verdad? ¿No? Como la Biblia murió nuestro Señor Cristo y llevó nuestros todos pecados. Pero porque sigue quedándome en mi corazón esa condenación, también ese pecado, porque no me deja libertad, paz, tranquilidad. Entonces, esta mañana, sí, con los hermanos, ustedes juntos, escuchando, pueden llegar la gracia de Dios, la bendición de Dios, creo. Entonces, antes de entrar a San Lucas, ¿no? Esta mañana hemos leído, ¿conoce, escucharon, no? Dos ladrones, dos malhechores, al lado de Cristo, juntamente crucificaron. Pero un malhechor ya recibió la maldición de Dios, ¿cierto? Pero otro aún hecho, ¿verdad? No maldad. ¿Sí? Todo el mundo reconoce, porque en ese tiempo no puede clavar en la cruz cualquier malhechores, más peores, ¿cierto? Más peor graves. Entonces hay, ante todo público muestra, ustedes también cuando hacen esa maldad, ustedes también van a recibir ese castigo, ¿cierto? ¿No? ¿Qué castigo? En la cruz crucifican. Entonces, teniendo miedo, la gente no desea, ¿sí? Cometer pecados. Entonces, hay un malhechor, aunque hizo, pero escuchando, conversando con el Señor Jesucristo. ¿Cuánto tiempo conversar con Jesucristo? ¿Cuánto tiempo? 1 hora, 30 minutos, ni siquiera 20 minutos leyendo la Biblia, ¿cierto? Un rato. Panakaja malon tataja hano Diosantari katokana maineja Jesucristo palkan koja panakaja ukistasaja Jesucristo aropa katokasaja Jesucristo monasiñap katokasaja hakawi paja turka kipstanapi ukatpi humaroja saraksmaja Ichurpa humaja Diosan nairakatangas katat, nairakatan katas. Maineja, infierno rekipi sarjan. Jesucristo chimap katokasaja. Ukatpi maisar yosanakaja turka kipstarax. Hopaja. Kaisa. Allah pacha marcar pimant harakina. Diosan aranakapa istasa. Nasa na yaha, wali katasta, wali yaktata.
kuna man hanu alina ka nar pasut dukat pidios tatahanaya to aparito uka haniu anaha walha pachanak munaskite hanu kaste hanu kaha kolon tataha kunaste palkana kaha nayaha ismapisio nayak sapun smahumaroha ichur pachomaha Dios na irakatan katasas kaukasa ko paraíso sa lugar haniu yakina kahotanya pakete haniu kuna hanu alina kastonya pakete ukapi maisaro turka kipstana uka lontatan hakawipa ma awatere hotana pe wali untata ka Bolivia marcaro por rakina pe uka Congreso de Pastores uksatokero uka pastor uksaparan be pal tarkina pe uka chimap katokas uka pastor aksana pe uka naha Diosanar naga pal kasaha aka Bolivia marcan ha uka pachper kipe conoce teja aka taripawi token akar port kasaha yo asana karoha ukanha uka taripawi nakaro port kasa ukanha uka taripawi nakan token akanha ukana qip hanuka ukan qatasaha aka awatere kim paha uka taripa token akana ukan yaticheño paha monaraki uka akamon pacha chimapa yaticheño paha ukana monaraki ukana qatasaha ichakamaha tunka payani taripa token aka aeroport escaraktan aka La Paz marcanha sokta taripa token aka aeroport araktan kaisa chunchokor toquero obrajes toquero que como acá San Pedro como se toquen acá kaisa Santa Cruz marcana Sucre toquena kaisa Cochabamba toquen jokapach peraki urur toquen jama taripa por el rectante kaisa Riberal toquen jokapach peraki ukan uka televisión nak port ayasa ukan toque disnaro nakapa parjas ukan televisión toque hopanakaha qespecin katokap harakin ukan yatip harakin Jesucristo qala huchanaka apas qatainasas ukat nahawali Dios pagará Dios tatar panaka komaraki o cárcel tokanaka ne qatsiphan aka Bolivia marcanha hukat mantas karaktan ukanha disnarna kapalha yakibana ka hanip amuit ain pere para que disnarna kapa hukata eosna ka disnarna kapa paliri mantas karaktan ukat pe panaka ukon istasip karaki ukan qaltaraktan paha encargadora kita na pima akataripawi tokena manaka hanito indapta yakepa hilana ka huintap harakta pi paro uka pach para que pe tonka soktane marana kapi uka taripawi token garakitena uka pastor cómo ha nacido en Corea una isla. Entonces, quisiera compartir un poco, ¿no?, sobre su testimonio. Algunos hermanos han escuchado, también algunos primera vez, ¿no?, que conozco. Entonces, el pastor ha nacido en Corea, una isla. Entonces, para salir de esa isla, tiene que ya subir, agarrar el barco. Subiendo al barco, luego llegando a la ciudad. Ahí entonces comprando, luego cambiando materiales, ahí vivían.
Entonces ahí, como pobre en el campo es, la mayoría agricultores. Entonces muy pobre el pastor, era pequeños, pero cuando era pequeño entre sus amigos, necesita, ¿verdad?, no comprar, robar. Porque en la calle después de cosechar, justo esa isla, en ese lugar cosechaba ajo, ¿conoce ajo? Corea usa mucho ajo. Kimchi, ¿conoce el kimchi? El kimchi entra a toda parte, ajo entra. Entonces en ese lugar producían ajos. Entonces cosechando, muchos agricultores secan en las calles, montonan. Ese pastor, en la noche, secretamente robaron, luego vendieron. Lo que vendieron, ese dinero usado. Pero ese dueño que cosechaba todo el año sufría bastantes. Entonces, investigando, agarraron. ¿Quién robaron? Entonces, ese pastor, luego sus amigos, llevaron a la ciudad, a la cárcel. Entonces, los policías investigando, entonces ese pastor decía, mis compañeros no hicieron nada, solo yo hice. Entonces, solo entra a la cárcel. Entonces, su madre preocupaba mucho sacar a su hijo, luego, y sacaron finalmente, salió de la cárcel. Entonces ese pastor, regresando a su pueblo, a la isla, se preocupaba mucho, tenía miedo, ¿verdad?, ¿no?, que soy ladrón. Pero ahí todos los que vivieron en la ciudad, como en la isla muy pequeña, esa isla, todos se enteraron, todos saben. Escuche que ese, ¿no?, hijo, ¿no?, Pastor Kim, creo que y solo todo recibió ese pecado maldad, pero sus amigos salieron de la cárcel. Entonces, como un héroe, aunque malo, ¿verdad?, ¿no?, y robó, pero héroe. Entrando a la entrada de su pueblo, los ancianos estaban debajo de árbol. Ahí hablaba, se llama Kim. Sí, hijo de Kim, escuche que si todo cargó tu verdad, ¿no?, para tus compañeros. Los ancianos hablan, tú vas a ser gran hombre. Entonces él, como robó, tenía pesos. Palabra y se quedó, penetró su corazón. Va a ser gran hombre, dice. Desde ahí, ese pastor viviendo era, voy a ser gran hombre. Esa película también salió en Corea. Aquí también, algún evento, nosotros hemos visto su película. Si en la noche nosotros hicimos campamento de la familia, ¿no?, en la casa de diácono Martín Quispe, ¿no?, sí, a Chocalla, ¿no? En la noche mirando esa película, los hermanos todos lloraban. Mientras mirando película lloraba. Muy triste. También no está gran, sí, amor, ¿verdad? Entonces ese pastor, agarrando esas palabras, voy a ser gran hombre, creciendo. Entonces esa isla muy pequeña, ¿cómo voy a ser gran hombre? Decidieron salir al capital, a la ciudad. Luego, con sus amigos, dejando todo, luego en la noche secretamente, sin avisar a sus padres, salieron de la isla. Luego en la ciudad viviendo, un joven no aprendió bien, no sabe bien. ¿Cómo va a ser gran hombre? ¿Cómo va a ganar bien? Mucha plata. ¿Cómo puede ganar? Única manera es robar, ¿sí? Entra un grupo de pandilleros, entró ahí peleando, varias veces entrando a la cárcel, saliendo. Luego finalmente, escuchando un montón de dinero está llevando, ahí se enteró. Luego, con sus grupos peleando, quitar ese dinero, ahí mató una persona. Después de matar, luego policía agarró, luego ahí entró a la cárcel otra vez. Entonces en esta vez grave era, un crimen grave, ¿verdad?, ¿no?, sus pecados. Entonces recibió su sentencia, es como 16 años. 16 años. Entonces, pero su corazón muy cerrado, muy duro es. Entonces, estando en la cárcel, no quería perder
voy a ser gran hombre, como un varón puede rodillar, como puede, peleaba fuerte en la cárcel también. Entonces, una vez la gente menospreciando, entonces no podía aguantar. Los justos, en la cárcel también trabaja, ¿verdad? ¿No? Para que use bien su tiempo, aprende carpintería, también algunas cosas aprendes. Entonces justo ese pastor Kim estaba un encargado que estaba guardando, cuidando calefacción, cuidando, ¿cierto? Aquí quemando. Entonces en Corea, ¿cómo es? Y leñas, las leñas, en esa manera hace calefacciones. Entonces muchos leñas metiendo para hacernos sacar todos un fierro, ¿no? Sí, eso usa. Entonces mirando no hay oficiales, ese pastor Kim, ahí metes la tierra, luego doblando, luego finalmente un pedacito doblando ese de fierro, lijaba, para que sea, ¿no? Filo, ¿no? Filos. Entonces una vez, mirando una oportunidad, agarró un oficial agarrando, dijo, con ese cuchillo, ¿cierto? Pedacito de hierro, sí, agarrando dentro, poniendo su cuello. Luego dices, sí, no importa, voy a morir, no voy a morir, mi vida ya fracasó. Pero muy aburrido era ir al cielo, necesito mis compañeros. Yo quiero que tú seas mi compañero. Entonces escuchando temblaba. Entonces ahí agarrando cuellos, luego poniendo ese fierros de filo. Luego entrando al cuarto. Entonces todos tenían miedo, no sabía cómo va a ser, ¿verdad? Entonces policías trajeron un poste largo, ¿verdad? No, poste largo. Detrás de pared que estaba ese pastor, luego un oficial con un poste, luego chocó y tumbó solo una vez, ¡pah!, chocó. Entonces la pared y se cayó encima del pastor, ese oficial, se desmayó. Luego al día siguiente se despertó, ¿qué pasó? Mucho policía golpeaba fuertes, porque malo, ¿cierto? ¿Cómo en la cárcel puede hacer estas cosas? Luego amarrando su mano, su pierna, metió solo un cuarto, todo el día. Entonces Corea también mucho calor, entonces ahí amarrado, no se puede moverse. Entonces, ¿dónde hay más sudas? Sobaco dice, debajo del brazo, sobacos. Ahí sudaba mucho, pero no puede moverse porque amarrado era. Aquí saliendo gusanos. Pero él no quería rodillar, no quería pedir. ¿Sí? Entonces, en esa manera saliendo del cuarto, otra vez, entonces todo el mundo él conoce, ¿cierto? ¿No? No quiere hablar, da miedo era él, es muy fuerte. Entonces, cambiando otra cárcel, nadie conoce ese pastor, nuevamente, otra vez hace esa manera. Entonces, muchos oficiales, luego, los como presos tampoco toca a él. Él toca es nada, ¿sí? Beneficia, era más peor. Entonces, su corazón muy duro era, fuerte, cerrado. Nadie quiere, ¿sí? Nadie quiere abrir. Pero estando tantos años en la cárcel, pero padre diferente, ¿cierto? ¿No? Los padres diferentes. Todo el mundo cuando escuchando lo que hizo, dicen, tiene que matar, era matar ese malo, ¿cierto? ¿No? Ese maldito tiene que matar, basura es. En la ciudad no sirve. Cuando otra vez sale, otra vez va a vivir de esas maneras. Tiene que matar ese malo, toda la persona hablaba. Pero los padres también piensan mismos. Qué diferente, ¿no? Los padres. Una vez, Pastor Kim vino aquí a Bolivia, girando diferentes ciudades. Luego predicando el evangelio, seminarios bíblicos. Entonces yo estaba traduciendo, justo hablaba sobre su historia. Entonces hablaba, pastor mismo hablaba. Muchos me dijeron que tiene que matar ese maldito. Pero mi madre jamás, ni una vez me dijo, dice. Mi madre, mi hijo amado, dice. Entonces mientras predicando, lagrimea en sus ojos. Entonces podía ver, ¿verdad? ¿No?
padres diferentes. Entonces ese pastor ahí estaba en la cárcel. Su madre en la isla, ¿sí? Como no había nada, pero quería ver como su hijo, ¿cierto? Entonces, para salir hasta la ciudad, ¿cómo debe hacer? Tiene que agarrar barco, por barco de la isla, sale. Luego ya sale a la ciudad, luego tomar otra vez el tren, por tren, luego toda la noche viene hasta ciudad capital. Luego ahí, encontrándose, pero ahí ustedes han visitado a la cárcel, cómo estaba. Aquí poco diferente en caso de Corea, con, ¿cómo se llama? La puerta de fierro, ¿sí? Luego, también vidrio, un pedacito de vidrios para que hables, que vea. Luego un huequito. Donde habla, esa parte no mantiene huequito para que ya entra, ¿no? La voz. Entonces su madre vino. Luego, al ver su hijo, amarrado sus manos. Entonces al ver la madre lloraba mucho, dice. Aunque todo el mundo dice malo, tiene que matar, es eso, malos. No tenía que salir a la ciudad, a la sociedad, es basura era. Pero ya para la madre mirando, sí, tanto año, tanto tiempo no vio, mirando flaquito era. Entonces quería entregar cualquier cosa, comida, algo. Entonces ahí hablando, pero no podía hablar nada, todo el tiempo, tampoco da mucho tiempo, ¿cierto? ¿No? Un crimen malos, graves. Entonces apenas 10 minutos, 15 minutos, ni siquiera podía hablar porque lloraba. Tanto tiempo. Luego todo el tiempo ya gastó, ahora quiere hablar, pero suena, tic, suena, ¿qué quiere decir? Ya se acabó. Tenía que entrar. Era. Entonces su madre últimamente quería agarrar a sus manos. Si mi hijo amado, quiero agarrar sus manos. Pero se puede, no se puede. No se puede. En ese vidrio, en ese plástico, si poniendo sus manos. Su hijo también muy frío era, frío. Terminando, tiempo rápido, con policía entraba. Su madre lloraba. Entonces cada vez venía así lejos, llorando, tantos. Pero ese pastor Kim, un día pensaba, yo soy digno de recibir ese castigo, ¿cierto? Yo he vivido muy mal, pero ¿por qué cada vez mi madre viene y llora por mí? Mi madre, ¿qué cometió pecado? Nada era. Pero cada vez tan lejos viene, luego también anciana, abuela, ¿por qué sufre y llora? Luego policía trataba mal, porque por su hijo es. Entonces, ¿por qué ya mi madre tiene que recibir Yo está bien, reconozco malo. Pero mirando su madre, tenía poco a poco, podía sentirse pastor Kim. Entonces, una vez su madre tanto quería visitar, agarrar su mano, abrazar a sus hijos. Pero no permites. No permites. Entonces, escuchando, cuando manda una carta al gobierno, al presidente, entonces según esa carta, entiende muy bien, permite, dice. Pero lamentablemente, como antiguamente nuestros padres, madres, ¿estudió bien o no? No estudiaba, no sabe leer, tampoco escribe. Entonces esas madres, aún ancianas abuelas, para escribir la carta para el gobierno, al presidente, estudiaba. En las noches, todo el día trabajando, en la noche estudiaba. Luego, poco a poco escribiendo, hizo carta. Pero permite o no permite. No permite, muy malo era malo, porque mató a la persona. Luego, ahí esperando. Pero justo, ahí cambió el director del penitenciario, cambió. Nuevo director entró luego y habló. Entre todos, prisioneros, presos, yo quiero dar oportunidad, que usted lleva nuevas vidas. Estudia muy bien, pasa examen, 100 puntos saca, 5 veces, entonces va a dar, dice, ¿sí? Lo voy a dar, ¿sí? Lo que desea, como su familia,
visita, luego un patio así junto, comiendo, charlando, Badal, dice. Entonces ese pastor escuchando, aunque nunca ha estudiado bien, pero por mi madre tanto quería ver, ¿cierto? No tener, agarrar mano. No podía olvidar su cabeza, su corazón, como su madre tanto llorando. Entonces para mi madre, sí, entonces estudiaba. Exámenes, hacer letra china, porque en Corea usamos letra china también. Antiguamente, nuestros antepasados, los antiguos, hablamos, ¿sí? Como idioma chinas, juntos. Entonces en Corea, coreano, letra china están mezclados. Juntos usamos. Entonces no mucho porcentaje, ¿no? Pero hay pocos. Entonces ese director, para que ocupe su tiempo o también mejore su vida, ahí ofreció. Entonces ese pastor estudiaba examen, ¿no? Para sacar 100 puntos. 5 veces saca 100 puntos, va a dar, dice que va a dar. Con su madre en el patio, comiendo, charlando. Entonces ahí pensaba agarrando, abrazando mi madre, aunque mi cabeza es piedra, años no estudiaba. Entonces, pero toda la noche estudiaba. Otros presos estudiaban 5 horas. Entonces el pastor se daba cuenta, soy más peor, soy más duro, cabeza. Entonces doble, 10 horas, 8 horas estudiaba. Entonces primera vez sacó su punto, no era 100 puntos. Estudiando más, no durmiendo, sacó finalmente 100. Una vez, estaba muy contento. Falta 4 veces. 2 veces sacó, 3 veces, finalmente quinta, 5 veces sacó 100 puntos. Milagro, ¿cierto, no? Sí, ahí él sacó. Luego, finalmente el director de penitenciario, mirando, ya dio. Avisó la carta a sus madres. Mamá, yo saqué 100 puntos. Aunque piedra era, pero estudiaba mucho, sin dormir. Sí, gracias, sí, sacó. Luego envió carta, que venga rápido. Cuando venga a visitar aquí a la cárcel, traiga mi comida, que a mí me gusta. Que su madre sabe qué comida le gusta. Entonces, toda la noche preparaba a su madre, cocinando, luego carne, todos. Luego en la mañana, madrugada temprano, agarró barco y salió de la isla. Llegó, luego agarró el tren, luego estaba llegando. Entonces ahí los que sacaron 100 puntos, en el patio estaba en las mesas. Luego ahí llegando su familia, abrazándose, llorando. Luego, comiendo. Hay las comidas coreanas, hay una comida, samgyeopsal. ¿No conoces samgyeopsal? Samgyeopsal es de carne de chanchos y corta pedacitos, luego en el fuego quema y comiendo, rico era, rico. Algunos hermanos viajamos a Corea, come así porque no sabe usar palito, no sabe, resbala cada vez, creo que va a morir por el hambre porque no puede agarrar, no puede llevar hasta su boca. Entonces alguna vez viajando junto a Corea, no sabe usar palitos, mejor dice por manos. 2 manos come dulce, rico, dice, le gusta. Entonces hay diferentes lugares con ese carnes, comida, charlando. Ese pastor también esperaba, dice, esperaba. Esperando 10 de la mañana, otra familia ya llegaron conversando, 11 de la mañana, mediodía, no llegaba, 1 de la mañana. Pero mirando el reloj, ya tenía que ya terminar todos. Entonces esperando toda la mañana, 1, 2, no llegaba. Finalmente los policías llegaron, ya terminó todo tiempo. Pero el pastor dijo, no, mi madre va a venir, va a traer mi comida, va a charlar, va a hablar. No quiere entrar. Pero ya pasó el tiempo, los policías agarraron, metieron al cuarto. No podía entender. Pero después pasando poco tiempo, un oficial vino.
Luego ella habló. ¿Tú sabes por qué tu mamá hoy día, por qué no vino? No sé, ¿por qué no vino? Yo estaba esperando. Tu mamá ha muerto, dice. Ha muerto. Todas las noches preparaba comidas. Feliz era feliz. Desde madrugada todo preparando ropa bonita era. ¿Sí? Los coreanos tienen ropa tradicional. Se llama hanbok. Entonces para ver su hijo, temprano bañándose, ropa, bonito, peinado su madre, en la madrugada partió. Luego agarró barco, salió, luego por el tren está llegando. En el tren murió, en el tren murió. Porque su corazón, ¿no? De repente se paró. Ahí murió. Luego ahí oficial avisaba. Entonces tanto tiempo quería ver, ¿cierto, no? Al ver, escuchando, ese pastor lloraba, dice, lloraba. Porque hoy día sí o sí iba a encontrar, hablar, abrazar, ¿no? Mi madre tanto quería tocar mi mano, agarrar. Y lloraba muchos. Desde ahí, y pensó, dice ese pastor, porque yo tantos años vivía un corazón muy cerrado. Porque yo tantos años, yo he vivido, soy un varón, soy fuerte. Porque yo tantos años yo vivía agarrando mi propio corazón. Mi madre, ¿qué equivocó? Mi madre, ¿qué cometió pecado? Nada era. Solamente, ¿qué pecado tiene mi madre? Ha nacido ese tipo de hijo. Era. Por eso mi madre todo tiempo sufrió. Ahí poco a poco ese pastor abrió su corazón, escuchando la muerte de su madre, ¿cierto? ¿No? Ahí reconociendo quién es más malos. Mi persona es más malo, hermanos. Yo he hecho muchas maldades en el mundo. Debería morir mi persona. Soy malo, reconocías. Pero mi madre no hizo nada. Solo tiene amor hacia su hijo. Ahí recibiendo, podía poco a poco recibiendo el amor de su madre y podía derritar su corazón tan duro, piedras, frío. Luego ahí estando en la cárcel, escuchó el evangelio, recibió la salvación. Luego ya llegando a la iglesia Misión Buenas Nuevas, ahí ahora pastor. Ese pastor ahora viaja a todo el mundo. Luego en donde predica en la cárcel, todos los países viaja. Por eso aquí en Bolivia también, si vino, también está predicando. A través del pastor no recibiendo su corazón, muchos presos, prisioneros, entonces escuchando el evangelio, recibiendo la salvación. Aquí nosotros en la mañana, San Lucas, ¿no? Hemos leído San Lucas, capítulo. ¿Qué capítulo hemos leído? 23. Aquí dos malhechores, hermanos. Sobre dos malhechores, ¿no? Explicamos. Entonces, una parte podemos ver. (33) Desde 32 voy a leer. Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser ya muertos. Entonces Cristo llevando a la cruz para crucificar, ¿no? Hay junto dos malhechores, dice. Entonces ellos hicieron malas cosas, ¿verdad? ¿No? Malhechores era. Cometieron pecados, no sé, adulteró o luego robó o mató, pero ellos malhechores graves, que no cualquier persona crucifica. Entonces dos malhechores juntos llevando, todo el mundo dice, ellos son malhechores. ¿Qué quiere decir? Sucios. Debería matar. Es digno de clavar, era clavar, ¿sí? Aún clavar en la cruz es poco asqueroso, ¿cierto? ¿No? Eso no es buena manera. Pero todo el mundo dice, ellos maldito era, tiene que matar, ¿sí? No tiene que ya vivir en la sociedad. Malhechores. Entonces todo el mundo reconoce dos malhechores también. Tal vez tendrá vergüenza o
Si ahí reconociendo soy malos. Por eso estoy yendo a la cruz. Tal vez miedo, temblando, ¿cierto? Está yendo juntamente con Jesucristo. Luego levantó 3 cruces. Luego medio es Cristo, han volado 2 malhechores, clavaron. Mientras clavando, duele, ¿cierto? Imagínense. En la cruz de madera clavos grandes en las manos, en las piernas. Duele, ¿cierto? ¿No? Gran dolores. Mientras clavando, tal vez pensarán, por mi maldad estoy recibiendo estas cosas. Porque yo he vivido en el mundo en esa manera. Tal vez ellos pensando y crucificando. Pero aquí un malhechor, vamos a ver, ¿no? Versículo 39. 자, 39 voy a leer. 자, y uno de los malhechores que estaban colgados. Ukanak mainiri hulon tatak hanwali aronakwa huparok sana. Humatek Cristo taja humapacha qispiasim ukamarak nanakarus qispiap harakita sasa. Maineja kun hamsa hapas arsus kanha. Kamsan chuka muneja hupaja sutichas kanapi. Jesucristo kun sluran haneja hanwalena klor kateja. Kun hams hupaja sutichana huparo. Humaha hanwalita humaha Dios no pastaja. Walha kadagara qispista kunatan humapacha qispiastasas. Humapacha qispiasim. Humaha qispiasim. Haniti kama warkatatak hanu winkadastasas. Ukatak nanagar qispiap harakita sarakinabe. Ukalun tatak kitin supaj. Haneja ko Jesucristo kun hanwali naklurkante. Uka hanwali hakeja kuna hanwali naklurana. Uka Jesucristo winkatsaga. Uka sutichasa sepi konak. Uka pa chachawar meja. Kuna chawali no asinya utpacha. Upana toque sipre. Hake poraja ukapach para kipi wale suticha sipre. Kunham supana kaha. Kitak tap wale liakt ata. Nanha nayape wale sum yatxas. Sapamainio chimap apsu. Ma toquen pitak tapayani. Acá malun tatapal tasken acá local ukapa amuyara kinapi. Kunata como sutichi pachana Jesucristo. Anipi paha uintkante Jesucristo. Kun hamsa paha akamar hayas-pana. Aniha paha naya hanio inasa naya hanualina klosta Jesucristo inkatsaga humaha Dios no pata kun hamsa aka Dios no paha anipi paha muyaña perkante ukon be paha katan manana aka tachawar me hukapach parakipi kun hama tsupanaga kum no asipre malun tataha nana kipahakawin naka kunham supahakana. Kunham supahakana hanwal hakana. Ukato paha kwanchakata tikatsin. Konteo pahluka haneo sumam kiti. Jesucristo inkat sakipi upaha sarakina. Umaha Diosano pasta hana kunhanwal kun hamsa na chikumaha chakata tu hasta sa sarakina. Ay chachawar me ukapach prekipi. Kun hamsa. Kitisa peora nayapi komarket nayahan walita.
esposa jaro, wawana karo. Kunawsa teja mayni amtasikuaja, kitisa hanualina klorasa. Oka esposa parinkatas manchachaja, kunhams kitisa hukampi sufre pachukuinkatas. Nayaja hakawi hamtasaja kitisa hukampi sufre pacha aka ma familia toqena. Esposa pe hukampi nayarhan ninaptkito. Hupawan sumyatichkiti. Chekpachanaja kitisa tachapi hanuali lurkana. Hukampi hanuali nakalorana. Taqikunaka armachakun supajonyeja. Oka esposa pan hanuali lura nakapakunyi. Ukmaiso intataja ukapachpakipi. Kitisa hukampi kon hanuali poriana. Nayapi hanual tokuejasaja hanuali kipi kitiro su inkateja. Tachajan kamual lorkitisasa. Panpachanipi ukama katasaja. Aka nikio uka maho familia toqena kanakaja paskiti. Nayaja evisaja sumanak lorarak tuasasa. Pero kepo intasaja, kepan hakawijo intasaja, kuna walinak lorarakto. Ukanaka pauchasaja, kunak supajonyeja, hanualinaka kuinkate, yakana. Akanaja unyarak tampe, uka lontataja, upan hakawipa hanualinaka kipi unyaja. Jesucristo inkatasaja upaja palar kinape, ukan sutichara kinape. Humaja Diosano pasta humapacha qispiasim, kuatnanakar qispia apagita. Conte humaja palka haniwali chiqa kiti sara kinape. Con ham sumajan qispias bertaja, Diosano pasta esas. Upaja muyas batan, hani upaja muyan percante. Ukata Jesucristo ha chikpajan supak hiwanya papanina ukana. Hupaja hiwanya pan. Humaja hanualina klorta, humaja hiwanya mana. Aka aruna kapan. Aka huchanaka paganya dake hamaina hiwanya pausipi. Kama aruna kapan pale. Tak eka huchanaka sat. Hiwasanaka hiwasnya san. Upaja chikpacha hukan hiwanya pana. Ukan hupaja hiwasan huchanakas apaskana. Tak ukana hiwasanaka hakom hekatasnya take. Ukatha Jesucristo ha ukana hekatasa uka Kristokan ukan hiwas ukalon tataka upaja amuyanto ukana moikana. Ni upaja moikante kunat sumaja ukamak maja qispiasim. Kuna emanak huma kunatsa humapacha qispiastasas. Kuatnanakar qispia parakitis. Ukalon tataka amuyanta hanicha moikana. Hani upaja moyan percante. Yaqa mainir lontataja positun kakanja saskarkeja ukampis mainir lontataja masiparo toqeno qanwa humaja akam muti katasaja haniti diosaro aqsarta hiwasaq chiqpachansa huchasatwa taqisiktanja ukampis hupaj haniukuna hanwals lurkiti sasa ukatsa Jesusaro sanwa taqi mar Mañelon tatak kun hamsa saskerke. Jesucristo hani kuna hanwal lurkante. Na hiwasa ha ukataripain. Taripa katokanya ha. Hiwasa naka hanwalinak lurtan. Hiwairitano. Hiwasa naka ha ukon hiwain piqaten sa aka Jesucristo hanio kunatsupa kan hiwaske hanio kuna hanwalinak lurkante. Kunatsupa kon hiwaskana. Hiwas Jesucristo ha hiwasana laikupi kon ha hiwaskana. Hiwa Jesucristo huchanaka laiku kon hiwaskana. Hiwasaha
Hanuali naglortan. Jesucristo hanekuns lorcanti. Pero Jesús, hiwasan hujanakar laikus, upaha hiwaskan. Ukana Jesucristo, hiukan ukaha, ukat piosa kespiate katastan. Consumah palas sanapi mainak. Jesucristo roh paksarkina, umaha. Ichuroha, amtasim sipe, amtasim sarakinapi. Nayahan wali hakitwa, naha. Take hakin katsipan hanwali hakitwa sas. Nahan naka familia tokin, wawana kaharo, hakin nakaro. Nayaha, nayapi ka, nayauka. Ukama kurusan chakata katas nyahana. Nayata amtasita sipe. Nayaha. Humaha naya laikupi hiutaha katokena. Humaha amtasim sipe. Humaha na laikupi hiutaha ukana. Humaha amtasita sipe paha sarakina. Jesucristo kat ukista sa kamsansa. Humaha ichur pachawa. Kaisa Dios anaira katan katasas kitisa humana munapata ma huchararaja para eso toquen gaspati infierno toquen sarañapano con su pajistan Jesucristo ha na laiku paja hiwaski nayaha Jesucristo laiku naha Allah pachangas alah pachancajas ukha inasa ni maineja moikante kunat sopaja hiwaski ukha Dios no pasa tacha ni papachasa qespesi bekan kunhamsa akaja Dios no pasa unchukin mainer este kunhamsa un katarakin ha upaja taqa kanaka naya hanwali lorta ukanaka katokarakin ukat naya ukat pe amuyarakin kunas Diosan chima pan kiuka Levítico ka libro taktasipam pusi halgata patungas pakalokoni ukata acá marcando ya que para que acá te hucha lorcane cuaja apana catejano le igual jawana kat pipalar que acá Jacobun wawana kapata naire wawaja Rubén satarkan panereja Simeón Kim siriste posiriste Judas satarkina taque acá tunka payane wawana kapan pachuca sutina kapaja más significado en el kinapi kun hamsa uka acá Levítico kun hamatsa Diosampi mayaychasispa ukpi palarake ya que igual jajna ka huchlorapje acá Levítico toqueja kun hamatsa Diosampi mayaychasispa ukpi hiwasaria ticharaksta mayni huchani chukhaja Diosampi mayaychaspate nichho acá San Juan Dios es luz, ¿no? En él no hay ninguna tinieblas. Ya no puede estar juntos. Pero a través del libro de Levítico puede unirse un pecador con Dios. Entonces aquí, ¿quién? Los sacerdotes cuando cometen pecados. Un jefe de tribu también comete pecados. Luego, una persona común normal también comete pecado. ¿En qué manera? Puede unirse con Dios, y se explica. Entonces, capítulo 4, versículo 27, leyendo, que dice, si alguna persona del pueblo, dice. Entonces, una persona común, ¿cierto? Cuando cometió pecados. Entonces, ¿cómo puede unirse limpiando sus pecados con Dios? Ya cometió pecado, ¿cierto? ¿No? 27. Ya, entonces vamos a ver cómo puede hacer en ese caso. 28. ¿Tienen su Biblia? Ya voy a leer. Pueden ver, ¿no? Está correcto, ¿no?
Ya luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado que cometió, dice. Ya después de cometer el pecado, ya según la ley de Dios, trae una ofrenda sin mancha. ¿Sí? Antes sacerdote, ¿qué hace? Chequea, tiene mancha, no tiene mancha, ¿cierto? ¿No? Luego degollando, cortando cabezas. Luego pela, ¿cierto? Sí, pelando todo y sacando sus intestinos. Luego quema en el altar. Luego quemando, si Dios ve olor grato, ¿cierto? ¿No? Ya limpió ese pecado que cometió pecados. ¿Qué quiere decir? Ya Dios ha preparado para que puedan limpiar nuestros pecados. Luego, nuevamente se reúne con Dios. Luego Dios acompaña, bendice a esta persona. Pero ya, ¿quién puede limpiar? ¿Quién puede recibir esa bendición de Dios, esa gracia de Dios? Versículo 28, leyendo. Después de cometer el pecado, sí o sí, tiene que llegar. ¿Qué llegar? Conocimiento. Aunque cometo pecado, pero no, yo no soy malo, dice. Aunque hizo grave pecado no, todo el mundo así vive, ¿por qué yo nomás? No entiende. Ya quien después de cometer el pecado, sí o sí, debe tener esa condición. ¿Qué es? Conocer, conocimiento. Versículo 28, luego que conociere su pecado que cometió, recién ya puede traer. Ya no entiende, no conoce, ¿puede traer? No puede traer. Muy importante, hermanos. De vez en cuando alguna persona lleva al médico, pero el médico dice, ya tarde, dice, tarde. Ya última etapa de cáncer, dice. Ya no se puede. Entonces esta persona en su cuerpo había cáncer, ¿cierto? ¿No? Está destruyendo su cuerpo. Pero se da cuenta, no se da cuenta. No se da cuenta nada, vive como normal. Pero un último día, poco se siente mal, visitó al hospital. El médico dice, ¿qué dice? Señor, muy tarde, ya tarde, dice. Solo come bien, descansa bien, no haga mucho estrés, dice. Que última etapa era. No se puede. Ya, cuando conocemos. Poco más rápido, ¿sí? Conociendo, estoy mal, ¿cierto? Llevando al médicos chequeando, puede evitar. Pero ya muy tarde. Igual, ¿cuándo ya puede ir ante el médico? ¿Cuándo? Conoce, ¿cierto? ¿No? Se siente, le duele, ahí va a ir. Pero no se siente nada, ¿va a ir? No puede ir. Entre personas también igual, hermanos. Conociendo primero. Hoy en día, ¿cómo hablamos? Matrimonios. Porque muchos sufren matrimonios. Entonces esta mañana también entre sus matrimonios tendrá situaciones. O también entre conocidos personas. Muchos tienen mis como razones, ¿sí? Pero uno que ya reconoce, ¿verdad? ¿No? En mi vida mi persona estoy dañando, perjudicando mis matrimonios, mi familia, uno sea. En estas personas reconociendo, va a llegar. La gracia de Dios. Pero algunos no se dan cuenta. Yo estoy bien, tú estás mal, dice. En estas personas ¿qué llega? Sufrimiento. Luego destruye a todos. Ahí hablamos. Uno que cometió pecado. Aunque Dios ya está preparado todo. Sacerdote está preparado. Tabernáculo está preparado. También una cabra sin mancha está preparado. Pero qué raro, no conoce. ¿Esta persona puede recibir la salvación? No se puede. Igual Dios ya está preparado todos. Entre matrimonios, entre hogar, puede vivir felizmente. Felizmente puede vivir.
Todo Dios ya está preparado. Pero no conoce mi maldad. No conoce mi maldad. ¿Quién era yo? Verdaderamente. Mi persona perjudica, destruye. Pero Satanás hace cegados. Yo tengo razón. El mal, ella mal, el mal, todo el mal. Luego finalmente destruye todos, familias. Dios ya está preparado todo. Ahí Levítico leyendo. ¿Qué preparó Dios? Sacerdotes que sabe cómo limpia, ofrendas. Luego, todo ya preparado. Solamente conocer era, soy malos, soy más maldad. Conociéndos, luego, recién puede traer. ¿Qué puede traer? Una cabra sin mancha que está preparado, hermanos. Ese obra, ese como ofrenda sin mancha es hablando nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? No, la sombra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién puede recibir nuestro Señor Jesucristo? Uno que ya conoce quién es más malos. ¿Quién reconoce estas personas? Hoy en día, muchas personas conocen nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero aún ya está preparado todos. Jesucristo es limpio, perfecto, Hijo de Dios. Pero vino a este mundo, murió por nuestros pecados. Luego limpió nuestros todos pecados. Todo ya está preparado. Pero lamentablemente mucha gente tiene razón. ¿Qué tiene razón? Aunque soy malos, yo cometí pecados, pero no tanto malo, dice. Aunque soy malos, tengo pecado, pero yo voy a hacer, dice. Yo voy a intentar, yo puedo agradar a Dios, ofrendando, echando, sirviendo y orando sentimentalmente. Yo voy a agradar a Dios. Yo voy Taropi agradar aquí se compi para que jamás apare. Ukam amuy asao para que saray monapre. Nayaha poder esto así pe. Jesucristo monasiñapja apmaisara pawachas. Opaja. Akapa luntana kunya hatasaha mainyaha especie pkatagan. Mainyaha taripawiropi apayarakin. Yaqipaja mar opaja unkata sipinayaha hanwal haqitwa. Jesucristo hanwal napa nayat nan huchanakajlaiko Jesucristo hiwaskara quizás. Upan hakawipaja ukapi maisaro torkipstas paja kawipaja. Nayaha kam hiwaña haska pani mainyaha inasa paja hanwal haqchina paja unkata sinape. Jesucristo unkatana sipe. Nayas inasan wal haqistra humaja natsuk ampan wala lita wasas. Konat Jesucristo ma hiuta sipi. Ma Salmos libro un puño hatayani con pituk tehayan. Y pizkatun kamayani halhata. Cada calactatas que haya un capaz para que haya esto te nayata kuyap ayasita como David kochupan Natán profeta hutkan un capachaja kuna pasete ha pa lurkana kada bitete ko ha ukapi qel qatahana aka salvos librona kuna sate ha hopaha ahano aka wacho qauch lurkana khata ko un khata yani ma hal khata mata khata Dios hay monasiñam laiko kuyap ayasita
kuyapt'ea sirakitam layku huchanakahat pampachita. Ñanqa loratanakajata haqirakita hucha loratanakajatsa q'umasht'asita. Hucha loratanakajatsa uñit'astua hucha loratanakajaw janiw amuyaste chaqtote. Huma contra kiu huchachasta huchanchaña tas uka huch lurta huchanchañatjama chiqapaw taripawinchajan kams kayarakiwa. Nayaja hanwalinak lut hasanapi paja maja narq umasht'asita sarakinapi yanapt'ita sipi haniw papachpa q'umachashiña perkante aka pichqa halaqanaqa uñijaptati mamayaki ullarta apqañani nayaja yutirajat pachwa huchan muyuntata taykajan purakapat pach huchanito asas hopaja wiñayaw ka huchanaka lorana Dios ta nairakatanaja kunaki nasa hopaja wachuqa hucha lorana uka aka arunakap toqaja yaqakastarikinapi kunapachatsa hopaja huchaninaja mamapana purakapat pachupaja huchanina sipi kamsanshaku hamone wiñayaw hopaja wiñay hakawipan hopaja huchanina hacer en su corazón ya tenía pecados por esa maldad. Que es una masa completamente es pecador, era pecador. Pero algunos dicen solo que por hecho, ¿cierto? Cometió pecado por esa maldad. Sí, perdóname Dios. Pero en realidad, cuando Adán y Eva, después de cometer pecado por Adán y Eva, Satanás agarró al hombre, a nosotros. ¿Qué quiere decir, hermanos? Si somos, ¿sí? Completamente verdadera maldad. No solamente una vez, 2 veces. Por día también, ¿cuántos pensamientos, malos pensamientos surgen en nosotros? ¿Sí? Cada uno de nosotros, abriendo nuestro corazón, entrando, ve muchas maldades. Rey David conocía muy bien qué cosa es. No por un pecado soy maldad, malos. ¿Desde dónde? Aquí 5 leyendo, en maldad he sido formado era. Mi persona completamente es maldad. Solamente sale maldad, dice maldad. Ha formado, ¿cierto? Por eso, sí, necesito, yo no puedo. Por eso Jehová Dios, usted me limpia, me lave, me ayude. Entonces, escuchando a través de nuestros Señores Cristos, limpió todos pecados. Entonces el rey David también escuchando, entendiendo, ¿qué entendiendo? Soy malo, ¿cierto? Completamente. Pero por nuestro Señor Cristo que murió, ya limpió todos mis pecados. Luego, si el Natán profeta dice, Jehová Dios ya perdonó tus pecados, todo era. A través de nuestro Señor Cristo ya limpió todos. Esta mañana, en San Lucas, a través de 2 malhechores, muy importante, hermanos, conocer era conocer. Soy malos pecadores, ¿verdad? No solamente por lo que he hecho, en nuestro corazón solamente maldad. Yo no puedo cambiar mi vida. Luego conocer el amor del Señor Cristo que murió por nuestros pecados. Esa mañana todos conociendo ese amor del Señor Cristo que ya murió, limpió nuestros todos pecados. Entonces, cuando murió, llevó nuestros todos pecados. Ahí no hay era nuestros todos pecados. Limpió, recibiendo. Jehová Dios hizo a nosotros que vivamos felizmente, agradeciendo a nuestros Señores Cristos, amando era. Los que conocen ese amor del Señor Cristo que murió por nuestros pecados, confiando, creyendo va a vivir. ¿Cómo va a vivir? Agradeciendo era. Gracias Señor Cristo. ¿Cómo puede morir?
ese malos. Los que no entendieron cómo va a vivir, soy malos, soy pecador. Luego, ellos mismos quieren solucionar. Sigue tratándose. Pero los que entendieron, ya no hay más condenaciones. Luego, ¿en qué vida puede llevar? Agradeciendo, gracias. ¿Cómo es Cristo puede morir ese malos, tan malvados? No merece, dice. Pero gracias, Señor. Luego toda la vida agradeciendo, recibiendo la guía del Señor Cristo. Pero los que no entendieron, ¿cómo va a vivir? Todavía Jesucristo, aunque murió, pero soy pecador. Él mismo otra vez va a procurarse, va a solucionar. Luego, sí o sí va a recibir maldición y maldición. Ya esta mañana nosotros hasta aquí, nosotros compartimos. Muchas gracias por escuchar, orando, terminamos. Dios Padre, esa mañana escuchando a través de dos malhechores, estaba al lado de señores Cristos. Uno de malhechores decía, tú eres hijo de Dios. Entonces tú tienes poder, ¿sí? Tú salva primero a ti mismo, luego a nosotros, maldiciéndose y jurándose. Ahí hablaba. Pero otro malhechor diferente, reconociendo, Jehová Dios es Cristo, ahora no tiene nada pecados, pero muere por nuestros pecados. Soy digno de recibir este castigo, morir, pero es Cristo ya diferentes. Luego decía, es Cristo. Hoy día usted recuerde de mí, porque necesito tu ayuda, también tu misericordia. Porque por mi culpa yo moriré, recibiré esas maldiciones. Pero en verdad yo no puedo hacer nada. Solamente yo he vivido malas cosas. Es Cristo escuchando. Si tú hoy día estarás en el paraíso, Dios Padre, dos malhechores muy diferentes, son malos, son pecadores. Pero uno no reconoce, porque tiene razón, dice. Aunque soy malos, pero yo puedo hacer. Aunque soy malo, yo tengo razón. Pero otros muy diferentes. Dios Padre, hoy en día muchas personas, Dios hizo todas las cosas para que puedan vivir felizmente. Dios preparó como una ofrenda sin mancha un cordero nuestro Señor Cristo. Luego también sumo sacerdote nuestro Señor Cristo, que cómo, en qué manera puede limpiar nuestros todos pecados y llevar, presentar ante Dios. Dios acepte y bendiga a nosotros. Todo ha preparado. Solamente esta mañana escuchando la palabra, reconocer yo no puedo hacer. Como rey David he concebido, ¿sí?, desde el vientre de mi madre esa maldad. Completamente soy maldad, malos. Yo no puedo hacer nada. Ahí reconociendo, entonces automáticamente recibirá el amor del Señor Cristo que murió. Ese amor del Señor Cristo, conociendo, todos recibirán la salvación. Esta mañana, todos hermanos, recibiendo ese amor del Señor Cristo que murió por nosotros. Nosotros solo reconociendo, ¿verdad? Mi persona es más malos. Por mi persona sufre mi familia, también mis hijos, mis esposas, también las personas. No puedo hacer nada. Solamente pido misericordia del Señor. Reconociendo, llegará esa gracia del Señor, el amor del Señor Cristo. Gracias por esta mañana. Oramos en el nombre del Señor Cristo. Amén. Gracias. Hasta aquí terminamos. Sí, muchas gracias.
Muchas gracias. También le damos a Pastor Andrés, ¿no? Por la palabra de esta mañana. Un fuerte aplauso nuevamente, por favor. Que se recibe con mucha alegría, con mucho regocijo, ¿no? Este tiempo tengo algunos anuncios, hermanos, antes de terminar el culto de esta mañana. Los anuncios voy a anunciar. Tenemos estudios bíblicos con Pastor Oxopark de lunes a viernes en 2 horarios de 7 de la mañana. Libro de Hechos de los Apóstoles Ukhama Pastor Oxopark Pajar Askerakistani. Acá celular toque humana caja aparakisma. Facebook, YouTube, Oxotoque Nakata humana caja aparakisma. Acá Misión Buenas Nuevas Oxotoque Mantasa. Humana caja Jerusalén Radio Oxotoque aparakisma. Que tiene acá humana caja Katoka Walhanes humana caja Katoka aparakisma. Ukapi Uka toque istañataki utaskaraki hayosana disnar nakapka toque yataki. Diosan arna kapi usan chimas nakanya petak. Ellos nakaka traducción uxtoque katokas karektanaha kaisa haya provincia nakansa ukamaraki aka arronaka katokanya petak. Kite nakate humanakaha ka ofrenda diezmos tesimunapstaha ma kaisa banco unión uxtoque report abhasma kaisa aka hilatan Jorge Yohara Hopana Sutipan Gaserkio Uxatoquera. Collaca Silvia Uxan Ucan Sutipaja Ucamara Kaisa Uxaraja por Iglesia Tocara Copes Bergi por Epara que Sumanagara. Nanakata que Hawali Kuchisinya Kama Aka Kalakot Tokenak. Aka awatereja hiwasnaka na aron tiosan aronaka pa patak hiwasnaka kuma himanaka roja invita para kisman tak sapakote himanaka ha portas nip karakisma aka tokero akapach paro viernes uronaka pakayoko aroma orasata ya tungkan aroma oraskam kuma Ukamata wale sumayos nagkakatokanyatake. Ukamaha wale yus pagara pusumanakaro kuma. Yus pagara awatir yus pagara hilanaka koyakanaka. Hikisnikam.
Thank you.